Hay huellas porque alguien pasó. Esa, en la punta de allá, Sí. que no parece muy punta, pero bueno, para mí fue un momento emocionante, para dejar hablando en serio. Sí, o sea, sí. Estamos frente al túmulo. Claro. Es habitual en el imaginario colectivo, cuando pensamos la historia de nuestra región, la historia del partido de Campana, razonar que todo arranca con la llegada de la familia Costa al partido de Campana con su estancia. La realidad es mucho más profunda y mucho más compleja. Esa situación niega y oculta, sin quererlo también, el riquísimo pasado colonial de nuestra región, de los pagos de Campana, ¿no? De la región del Valle del Río Luján. Y niega, también sin quererlo, a aquellos pobladores originarios, de esas poblaciones milenarias de pueblos originarios que habitaron el partido de Campana. En esta producción vamos tras esas huellas, vamos tras las huellas de nuestros pobladores originarios. Ocupado uno de nosotros en practicar una mensura en los terrenos anegadizos del Gran Bañado del Paraná, cito en el partido de Exaltación de la Cruz, paraje denominado de Campana, llegó a un sitio en donde la horizontalidad del suelo era interrumpida por una pequeña colina, la cual, siendo un accidente muy extraño en aquel terreno, llamó vivamente su curiosidad. A finales del año 1876, el ingeniero Pedro Pico llega hasta Campana para realizar trabajos para la empresa de ferrocarriles Buenos Aires y Campana. Desde la barranca que está a mis espaldas, divisa una formación que llamó su atención. Entre la punta de Cheves y la punta de Urien, Pedro Pico acababa de descubrir uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Argentina, el túmulo de Campana. Ese mismo día, al acercarse, reconoce fragmentos de barro cocido que los vecinos que lo acompañaban, sin mayor importancia, atribuían a un asentamiento de pastores de vieja data. Por el contrario, Paula, la hija de la familia Cheves, le tenía miedo. Es que refirió haber visto luces en el lugar y una noche, persiguiendo animales de hacienda, sufrió un desmayo por el susto que le causaron esas luces malas. Ante la inminencia del hallazgo, Pico decide involucrar al doctor Estanislao Ceballos. Pedro Pico, investigador e ingeniero por vocación, fue uno de los fundadores de la Sociedad Científica Argentina. Pico decide, junto a Estanislao Ceballos, comenzar las investigaciones en esta zona. Estanislao Ceballos fue un destacado referente y pensador de la generación del 80. También fue historiador, fue abogado, fue geólogo, fue de todo. Y aparte fue dirigente político y ocupó cargos de relevancia. Por ejemplo, fue 3 veces ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, fue ministro de Justicia y fue presidente tanto de la Cámara de Diputados de la Nación como de la Sociedad Rural Argentina. El 9 de julio de 1877, Pico y Ceballos deciden realizar la primera inspección ocular y la primera excavación en esta zona y ya ahí encuentran restos humanos. Pocos días después del hallazgo deciden comunicar de todo lo que habían encontrado a la Sociedad Científica Argentina, quien termina publicándolo en sus registros. Estamos en La Plata, la capital de la provincia. De fondo, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Hoy nuestra misión es charlar un poco con el doctor Mariano Bonomo. También vamos a estar en la biblioteca, donde sabemos que tenemos material muy importante sobre la investigación que estamos haciendo. Hola, bien. Sí. Hola. Estamos en la Biblioteca Florentino Ameguino del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Vinimos en busca del material bibliográfico que sustente toda esta información que fuimos recopilando a lo largo de este tiempo en relación al túmulo de Campana. Puntualmente vinimos a consultar el tomo 6 de los Anales de la Sociedad Científica Argentina y la publicación de la revista del museo en relación a los estudios, a las publicaciones
del arqueólogo Luis María Torres del año 1906. Ya es el trabajo publicado y difundido, ¿no? Esto es exacto. Y no tiene ningún tratamiento especial. Estos son los anales de la... Estas son los anales de la... No, esta es la revista del Museo de la Plata. Este es el trabajo. Cuando fue publicado, tenemos el ejemplar. No tiene ningún tratamiento especial. No están separados ni apartados porque no son manuscritos. Claro. Lo que sí que, bueno, está encuadernado porque se va deteriorando con el uso, nada más. Y este es el de la Sociedad Científica, los anales de la Sociedad Científica. Es el de Ceballos. Ahí está. Que es también, es exactamente igual. Este es más viejito, es de 1878. Claro. Nada más. ¿Son libros solicitados? Sí. No te sabría decir ese trabajo, porque el tomo tiene muchos trabajos. La exploración completa de este accidente del monumento nos dio un rico resultado en piedras talladas y objetos de alfarería. Habíamos descubierto, pues, a plena evidencia, las huellas de una raza primitiva. Allí estaban sus armas, sus utensilios, sus obras de arte, los detritus de sus festines. ¿No estarían también sus esqueletos? Nuestra convicción nos inclinaba a la afirmativa y aunque a las 24 horas de cavar teníamos un foso extenso sin vestigios de aquellos, no por eso perdíamos la fe que nos animaba. Resolvimos abrir el terreno en muchos puntos diferentes. Eran las 3 de la tarde del 9 de julio y nos ocupábamos de esta nueva tentativa, cuando un peón hizo saltar de un golpe de pala un hueso partido en 3 fracciones. Era un fémur humano, tan viejo y descompuesto que apenas resistía al tacto más delicado y se hacía polvo entre los dedos. La Sociedad Científica Argentina decide aportar fondos para la investigación y las excavaciones en este lugar. A tal fin constituye una comisión integrada por el propio Pedro Pico, por Estanislao Ceballos, por Francisco Pascasio Moreno, conocido unánimemente como Perito Moreno, y por el ingeniero Karl Hermann Burmeister. Finalmente, Burmeister y Moreno deciden no participar en las investigaciones alegando problemas de salud. En la misma asamblea en la que se decide aportar fondos para esta investigación, también se decide que todos los hallazgos arqueológicos producto de estas excavaciones se destinen al Museo de la Sociedad Científica Argentina para que éste después decida qué hacer con ellos. Lo sugestivo o lo peculiar de todo esto es que la asamblea que decide no solo utilizar fondos para la investigación, sino el destino de los hallazgos, fue presidida por el propio Pedro Pico, que bueno, era una de las partes, la parte interesada en estas investigaciones. Finalmente, en agosto de 1877, y a pedido de Pedro Pico, la policía de la provincia de Buenos Aires decide garantizar la seguridad y el perímetro de la zona de las excavaciones. A poco más de 30 cuadras del pueblo de Campana se hallaba el teatro de nuestras investigaciones. Las barrancas forman allí una ensenada que se interna al sur, comprendida entre 2 puntos conocidos por Decheves y Urien. El bajo correspondiente es el de Tajibel. La intersección de la base de las barrancas con el plano del bañado forma una línea circular cuya cuerda es la vía férrea que pasa por los 2 puntos mencionados. Allí, a 6 metros de las cunetas del Camino de Hierro, se hallaba incitándonos la pequeña colina buscada. El primer golpe de vista bastaba para comprender que aquello no era natural, sino obra del hombre. El paisaje general se hallaba en la plancha 1 adjunta, y en ella se puede ver con exactitud la forma y el aspecto de la colina que íbamos a explorar. Corría la estación de las fuertes lluvias y las aguas habían lavado la superficie de aquel monumento erigido por los hombres primitivos, dejando visibles innumerables fragmentos de tiestos de barro cocido con adornos, y sin ellos distinguíase también entre la multitud de estos fragmentos uno que otro objeto de piedra trabajada.
En 1877, en este lugar, comienzan a gran escala las excavaciones del túmulo. El ferrocarril Buenos Aires a Campana pone a disposición su línea ferroviaria para bajar materiales y hombres que venían a trabajar a dicha excavación. Incluso el ferrocarril puso a disposición una zorra para movimiento entre el campamento y el pueblo de Campana. En las excavaciones además participaron personal del ferrocarril, como Edwin Clark, que fue uno de los constructores de la línea férrea, y John Coughlin, autoridad del ferrocarril y miembro fundador de la sociedad científica. Además participaron de la excavación Francisco Pose, encargado del correo de nuestra ciudad, Gavino Coeli, autoridad del ferrocarril, y por último Emilio Costa, lugarteniente y primo hermano de Luis y Eduardo Costa, además de ser comisario de nuestra ciudad, que reforzó la seguridad en el lugar durante las excavaciones. El 9 de julio del año 1877, Pedro Pico y Estanislao Ceballos se presentan ante Eduardo Costa solicitando ayuda para realizar su estudio en el túmulo. Eduardo Costa cede a esta ayuda dándole algunos hombres y caballos. Grata es la sorpresa que tiene Estanislao Ceballos en el túmulo, ya que logra rescatar 27 esqueletos, de los cuales 18 se encontraban en excelente condición. Hay uno especialmente, que era el más completo de todos, que se ha embalado en una caja aparte. El resto también fue enviado a Buenos Aires para realizar distintos tipos de estudios. Pero no solamente esto es importante, sino que se extraen del túmulo 150 piezas de uso diario, podemos decir, de estos aborígenes, ¿no? Como por ejemplo punta de flechas, dardos, morteros y algún tipo de vasijas. Es importante también el tema de la extracción de alfarería, porque se encontraron más de 3.000 piezas. Piezas que eran perfectamente encastrables, podemos decir, o lo que sostenía Estanislao Ceballos, como para volverlas a recuperar. El resto quedó diseminada, podemos decir, dentro del túmulo. Los trabajos de excavación fueron monumentales, según relata el propio Ceballos. 1.600 metros cúbicos de tierra extraída, llegando casi a los 2 metros de profundidad, donde ya estaba brotando el agua de la napa. Mirándolo con los cánones actuales, fue un trabajo de excavación totalmente distinto a la arqueología actual. Ellos se enfocaban en los huesos y en los objetos, según ellos, coleccionables, a diferencia del presente, donde se recolecta y se clasifica absolutamente todo lo que se encuentra en una excavación arqueológica. En cuanto al material recolectado, se habla de 3.000 fragmentos, una cifra que a priori podría parecer un montón, pero que está muy lejos de serlo. A eso lo dejan muy en claro Loponte y Acosta en su informe de 2015, en el que explican que de acuerdo a la cantidad de tierra extraída, los 3.000 fragmentos vendrían a equivaler a 2 fragmentos por metro cúbico, una cifra ínfima, incomparable a lo que suele suceder en las excavaciones, que oscilan entre 300 y 2.500 fragmentos por metro cúbico. En palabras de Ceballos, ellos se focalizaron en lo más bonito, le plus joli, tal cual como fue expresado en una revista especializada francesa, y esto vendría a explicar también por qué después de las excavaciones en este lugar se siguieron encontrando cosas durante mucho tiempo. Permiso. Fácil. Ah, qué lindo que está acá. ¿Cómo andan? Muy bien, Esteban. ¿Muy bien? ¿Le gustó la biblioteca? Espectacular. Ah, bueno, yo sabía que les iba a gustar. En un primer momento empezamos a hacer un estudio de colecciones de todo lo que es el área de influencia del Delta del Paraná y el curso inferior del Paraná. Y a partir de eso empezamos a investigar los instrumentos óseos, las herramientas hechas con hueso y con asta que aparecen en el túmulo, y bueno, eso fue mi primer contacto con el túmulo y lo que empezó a generar interés en investigar un poco más y profundizar un poco la historia de este yacimiento que es tan importante para la historia de la arqueología argentina. Digamos, es uno de los primeros sitios que tiene una excavación relativamente sistemática, una de las primeras investigaciones
hecha a fines del siglo XIX, 1877, ya con ciertas técnicas de excavación que para el momento eran bastante novedosas, ¿no? Una serie de discusiones importantes se dieron en los años posteriores al hallazgo. Era necesario determinar la etnia que ocupó el túmulo y en qué rangos de fechas. Inicialmente, el doctor Ceballos se apresuró a definir a sus habitantes como prehistóricos o previos a la llegada de los europeos, y de raza guaraní. Estudios posteriores de datación de radiocarbono 14 y estudios sobre las técnicas de elaboración de las piezas zoomorfas determinaron que estas poblaciones eran previas a la llegada de los guaraníes. En algunas dataciones de carbono 14 ha dado alguna antigüedad del año, una antigüedad de 1600 años en algunas piezas, ¿no? ¿Qué ventana de periodo histórico podríamos estar hablando más allá de esa pieza puntual? En general, los materiales que aparecen en el sitio son uno de los típicos materiales de lo que se conoce como la entidad arqueológica Goya Malabrigo, que tiene como uno de los elementos característicos son los apéndices zoomorfos, estos modelados en cerámicas de figuras de animales que ahora vamos a ver entre los materiales, y esta entidad arqueológica tiene un rango digamos, cronológico que va desde unos 2000, 2500 años antes del presente hasta momentos posteriores a la llegada de los europeos en el siglo XVI. En el siglo XVI, XVII también hay poblaciones que se las conoce como Chanatimbú, que serían como la expresión etnohistórica de lo que arqueológicamente se conoce como Goya Malabrigo. Entonces podría tener todo ese rango cronológico. La existencia entonces de restos a flor de tierra, por llamarlo de alguna manera, entonces nos podría permitir conjeturar, no aseverar obviamente, digamos, una ocupación de ese sitio de Campana en la región, digamos, ¿no? Bastante más posterior a los 1600 años. Sí, en general, digamos, los montículos, lo que estamos viendo en todo el área del Paraná es que tienen rangos de ocupación de varios siglos. No continuos, sino que con momentos de ocupación, abandono, reconstrucción. Claro. Pero, por ejemplo, un sitio que excavamos ahí enfrente de la ciudad de Rosario tiene ocupaciones desde el año 1200 hasta el año 500, intermitentes. Pero tenemos varios siglos de ocupación del montículo. Claro, nosotros en la localidad, cuando vamos, por ejemplo, a lo que es los repartos de estancias de Juan de Garay, que bueno, llegan hasta la ciudad de Zárate, por ejemplo, en un solar que ocuparíamos una región muy, no un solar, sino una estancia que ocuparía, digamos, la región similar a la del túmulo hoy, planteaba a Pedro Franco una determinada cantidad de tierras y planteaba, digamos, la asignación en encomienda de una determinada cantidad de indios. Entonces uno conjeturaba, digamos, si podía llegar a haber relación entre esas comunidades, muchas veces mal datadas en cuanto a los nombres, pues te hablaban de tribus que nunca más se nombraron. Y después, 50 años después, ya para el 1600, encontramos una solicitud de tierra justamente en zonas donde coincide también la zona del túmulo y referenciaban esas poblaciones como casas de los guaraníes o también decían tribu de los curacas, que bueno, sabemos que la expresión curacas no es una tribu sino son jefes indios, pero bueno, también nos planteamos que en esa época el uso de la terminología no era la misma terminología actual. Digamos, volviendo al tema de los guaraní, ¿no? Un poco la atribución original del túmulo fue a los guaraníes, en la excavación de Ceballos y Pico, un poco basada en parte en esto que comentás, ¿no? De la repartición de indios ahí en la zona del delta y demás, que había varios caciques guaraníes y aldeas guaraníes. Estaban, digamos, las crónicas nos hablan de los chandules, los guaraníes de las islas, digamos, era un área ocupada por guaraníes, pero la cultura material que aparece en el túmulo es básicamente ligada a lo que es Goya Malabrigo y asociada a lo que sería el complejo étnico Chanatimbú. Sería otra entidad que es previa a la llegada de los guaraníes llegan unos 2 siglos antes de la llegada de los españoles y coinciden también con los españoles, y antes había otras poblaciones locales, entre ellas lo que los
españoles y europeos llamaron los chaná, chanatimbú. Los guaraníes desplazarían entonces a esa población originaria. Sí, digamos, ocuparon partes, digamos, de lo que es el delta inferior, más bajo, que parte no tenía, las islas más nuevas tienen ocupaciones guaraníes, y en parte entraron en contacto, probablemente en algún caso conflictivo, no lo sabemos, en otros casos con intercambios, aparecen objetos guaraníes en sitios Goya Malabrigo, hay entierros en urna guaraníes en zonas ocupadas históricamente por Goya Malabrigo, o sea, empieza a haber una interacción a partir de esta avanzada. Piensen que los guaraníes es un grupo que se considera de origen amazónico, del sudoeste del Amazonas, que habría estado expandiéndose y ocupando distintas áreas. Entonces, pero puntualmente en lo que es el sitio nuestro de guaraníes no han encontrado nada que asegure fielmente la ocupación, pero sí de chanatimbúes. Sí. Esa serie, digamos. Sí, Goya Malabrigo, para Goya hablar Malabrigo. en términos arqueológicos. Chanatimbú sería como la continuidad histórica de esas poblaciones que encontramos en el registro arqueológico. Básicamente eran sociedades que explotaban los recursos del ambiente, producto de la caza, de la pesca sobre todo. Eran una sociedad muy pescadora, aprovechaban una gran diversidad de peces, mamíferos, como puede ser el coipo o falsa nutria, el carpincho, los distintos ciervos. Y también tenían algún tipo de, no solo recolectaban plantas silvestres, sino que tenían algún tipo de horticultura a pequeña escala. Ahora bien, ¿qué es un túmulo? Porque hablamos muchas veces de túmulo y usamos muchas veces la palabra túmulo. Un túmulo es una construcción funeraria humana de naturaleza monumental. En realidad se trata de un complejo centro de vida comunal que aparte tenía un enterratorio. Por eso es importante que este lugar deje de ser concebido como un mero cementerio y se lo conciba como lo que es, el lugar de vida de comunidades originarias que pertenecieron a la entidad arqueológica Goya Malabrigo, sin perjuicio de otros pueblos originarios que hayan podido poblar el lugar en algún otro momento cercano. Acá tenemos el túmulo 1 del Paraná Guazú, que fue excavado por Luis Marías Torres. Y bueno, esta es una maqueta de 1905, histórica, donde se ve la presencia, digamos, de varios entierros primarios en el sitio, que es un poco por lo cual se los denominaba túmulos, ¿no? Porque tenían entierros humanos en su interior. Sin perjuicio, digamos, de la función funeraria, también en este túmulo, por ejemplo, en el de Torres, también teníamos la misma lógica que en Campana, o sea, lugar de enterratorio, pero a su vez también lugar de centro de vida en coexistencia con el enterratorio. Exactamente, vivían, digamos, en el mismo lugar donde enterraban a sus muertos. No había una separación como por ahí nosotros tenemos del cementerio en un lado y las viviendas en otro, sino que vivían, había una conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Digamos, no había una separación tan tajante como la que tenemos nosotros. ¿Cómo podés pensar el tema de la vivienda en sí misma? Sí, en general, como los montículos estos son montículos de tierra que eran elevados en áreas que se inundan de manera frecuente. Entonces, una manera, así como hoy en día por ahí se construyen palafitos, en el pasado se hacían estas elevaciones de tierra que no eran solo una acumulación de tierra, sino que también incluían el material arqueológico, tiesto, hueso, valva, como material para consolidar estos montículos. Por eso son tan duraderos y hoy están, digamos, en pie. Existen dos teorías acerca de la naturaleza del origen del túmulo mismo, ¿no? Si fue una construcción netamente realizada por el hombre o si fue una estructura natural aprovechada como tal. Cuando se da la primera expedición de Pico y Ceballos, ellos no dudan en la descripción, ellos se plantean de una construcción humana, o sea, en su visión era una construcción hecha por aquellos pobladores originarios. En el avance del tiempo, en sucesivas investigaciones, llegamos al siglo pasado, cuando en la década del 70 la FOM visita la zona del túmulo y establece dentro de su teoría la posibilidad de que no fuera una construcción humana, sino un albardón utilizado como tal.
Un albardón es una formación geológica que se da a lo largo de determinados cursos de agua donde se hacen esas acumulación de tierras por distintos sedimentos. En el caso de nuestro túmulo, la posibilidad del albardón tiene mucha consistencia dada la cercanía del arroyo de Comevaca que pasaba por aquí y desagotaba sus aguas en el río Paraná. Eso en cuanto a la naturaleza del túmulo. Después también hay otra teoría con respecto a la ubicación del túmulo. Orqueda, en la década del 70, acompaña a Lafón en esa expedición y Orqueda sostiene que el túmulo de Campana en realidad está desplazado a unos 200 metros de esta ubicación marcada en algunos planos como túmulo 2. Lo cierto es que sea la ubicación tradicional del túmulo, la establecida por Pico, Ceballos, la sostenida por Loponte, la realidad es que culturalmente la ubicación del túmulo que reconocemos es la del túmulo 1 que está a mi izquierda. Pero lo cierto es que en toda la región se han encontrado distintos artefactos que marcan la presencia de habitantes en la región desde tiempos inmemoriales, ¿no? Eso habla de la gran cantidad de habitantes que residían en esta zona y eso habla de una ocupación general del espacio por parte de esos pobladores originarios. En las asambleas celebradas en la Sociedad Científica Argentina, previas a la gran excavación del 7 de agosto, los arqueólogos Pico y Ceballos dejaron muy en claro su voluntad de que los restos arqueológicos que surjan del túmulo de Campana queden en el país y formen parte de la colección del Museo de la Sociedad Científica Argentina. Seguramente este pedido fue motivado por la intención, también registrada en el informe, del ingeniero John Coglan, de enviar un esqueleto a los científicos ingleses Darwin y Owen. Esta es la publicación de Erland Nordenskiöld, Arqueología de la Cuenca Amazónica, donde hace referencia a una de las piezas del túmulo de Campana, ¿no?, que había sido publicada por Joyce del Museo Británico, en una de las primeras síntesis de la arqueología sudamericana en 1913, y Nordenskiöld la utiliza para hablar de una conexión arawak, de una relación, una dispersión de los arawak, que son estas poblaciones, es un grupo etnolingüístico, el de mayor dispersión en América del Sur y el Caribe, son el grupo que integraban, por ejemplo, los taínos, con quien se encontró Colón en las Antillas, y que tienen su dispersión más meridional hasta Argentina. Y bueno, Nordenskiöld pensaba que estos grupos eran una representación de los arawak, y acá está la pieza del túmulo. Esta es la número 526, la representación de un ave, posiblemente un ave o un catárrido. Hipotéticamente podría haber formado parte del adorno de alguna vasija. Exacto, sí. Los apéndices eran adornos, podían funcionar como asas, como picos vertederos, bueno, distintas funciones tenían los apéndices. O sea, esto podríamos pensar que podría haber sido una especie de jarrón, sí, para verter la bebida desde ahí. Sí, igual en este caso no está conectado. Algunas veces están conectados y el líquido sale por el pico. Son huecos y sale, pero en este caso está cerrado. Ese es cerrado. Después está que parece un ser un tanto híbrido, que mezcla algunas variables, que podría ser una especie de carpincho por esta separación del labio, y con esta protuberancia que puede ser una glándula que tienen los carpinchos machos. Otros autores piensan también que podría ser un camélido, que también tienen el labio superior separado. ¿Se pudo detectar algún rastro de algún tipo de pigmentación? Sí, algunos tienen algún tipo de pigmento rojo, que estamos haciendo estudios en general, no de estas piezas en sí, pero sí de algunos apéndices o morfos, estas representaciones modeladas de animales, y la pintura proviene de hematita, de óxido de hierro, que fue aplicado sobre la superficie.
Y a esta pieza, por ejemplo, ¿qué influencia le reconocen a este estilo también? ¿Mismo estilo, misma influencia también de...? Sí, mismo. Y uno de los elementos característicos es el surco rítmico, que son estos punteados en el cual se va haciendo con una especie de herramientas que se va arrastrando y apretando, y va dejando esta especie de surco rítmico que se llama. Luego de la gran excavación, una parte de los restos arqueológicos encontrados aquí fueron destinados al Museo de la Sociedad Científica Argentina y estuvieron allí hasta 1881, momento en el que cerró sus puertas. La otra parte fue a parar a la colección privada de Ceballos. En su trabajo de arqueología en la cuenca del Paraná, el arquitecto Luis María Torres, en 1907, vuelve a hacer un inventario de las piezas del Museo de la Plata y llega a la conclusión de que gran parte de lo que Pico y Ceballos habían documentado en 1887 prácticamente no quedaba nada. Una publicación internacional, digamos, de arqueología de Sudamérica, digamos, la contribución de la arqueología sudamericana al mundo. Y bueno, están referenciadas las piezas del túmulo de Campana y demás. Bueno, acá hay más apéndices, algunos tiestos decorados. Cuando hablamos de tiestos, digamos, hablamos de estilo vasijas. Claro, fragmentos de cerámica de piezas más grandes. Eso es un tiesto, un fragmento de cerámica. Y en algunos casos conservan el borde de la vasija, como en este caso. Y la curvatura te permite pensar un poco la dimensión que tendría esta vasija. Bueno, no es tan cerrado, si fuera mucho más cerrado, sería una vasijita más chica. Claro. Al ser abierto, te está hablando de una pieza más grande, con un diámetro de boca más grande. Esta pieza posiblemente estuvo expuesta en las exhibiciones del museo. En el catálogo, en algunos casos, habla vitrina A, vitrina B. O sea, estos materiales de Campana en el Museo de la Plata en algún momento posiblemente estuvieron expuestos. Por eso tienen estos pegamentos. Este es un citácido, ¿no? Un ave de la familia de los loros, guacamayos y cotorras. Este puede ser una lechuza con las orejas hacia arriba, un estrígido. Moluscos, de la familia de los ampuláridos, que son comunes en la zona del delta. Y este es un vampiro. La representación es excelente, con las orejas en punta, esta muesca que tiene en la boca, las narinas bien grandes. Es un vampiro que pudimos determinarlo a nivel de especie. Ahora les muestro el PowerPoint, que se alimenta básicamente de sangre. Y los artefactos de hueso, los instrumentos óseos. Tenemos una gran cantidad hechos sobre astas de cérvidos, que tienen biseles aguzados. Esto está pulido y aguzado. En algunos casos tienen estos ahuecados. Se va sacando el tejido esponjoso para ir ahuecando el asta y después elaborar algún otro instrumento. Esto puede ser para el enmangue dentro de otra pieza. Hay instrumentos sobre ciervos de los pantanos, sobre osotoceros besoárticos, venado de las pampas, y también sobre mazama. Había más diversidad entonces sí. Y esta es la pieza que se dató y dio la cronología de 1600 años, que es un metapodio de cérvido. Ahí está el lugar donde extrajimos la muestra, y de ahí se hizo un fechado radiocarbónico por AMS, con una pequeña muestra, y pudimos obtener la edad de 1600 años. Y esto que les quería mostrar es la carta original, publicada por Ceballos en 1878, que es lo que mandó al Journal de Americanistas, y es la copia original de esa carta, que fue publicada en el Journal de Americanistas por Estanislao Ceballos, que tenemos el nombre de él. Esta es la famosa de Plus Jolis, algo así, era lo más bonito. Exacto, sí.
noticia en torno al túmulo prehistórico en Buenos Aires. Una familia de la zona del Tajiver, que vivió en la zona del Tajiver, encontró una esfera perfecta de piedra. ¿Se sabe qué tipo de herramental? Si era una herramienta, un arma de defensa. Sí, posible que es una bola de boleadora, puede Claro, ser. Sí, sí. Ahí entre los materiales del Museo Etnográfico hay algunas bolas que han encontrado. Esta está en la familia más o menos entre 45 y 50 años, más o menos, desde que está con nosotros. La encontró mi papá. Mi papá trabajaba en en el Tajiver, la planta de fósforo. Y en su momento, como vivían ahí, les daban para hacer quinta y esas cosas. Y bueno, da la casualidad que justo en el lugar que iban a hacer quinta, todo eso, empezaron a desenterrar cosas. Y una de esas cosas era esto, que bueno, esto quedó acá en la familia. Sí, es pesada, ¿eh? Uno diría, parece del tamaño de una bocha de hockey, más o menos. En su momento se habían encontrado a todo lo largo y lo ancho de ahí del Tajiver, sobre un terraplén que hay. Se han encontrado, sé que se habían encontrado punta de flecha y esas cosas, pedazos de vasijas, pero después quién la pudo haber llegado a tener en su poder todavía no sé. Claro, se lo llevaban sé que habían recolectado todo lo que era el Museo de la Plata y llevaron todo para allá. Todos esos materiales que enumeran Ceballos y Pico como obtenidos de la FUNY no han podido conservarse hasta nuestros días, ni consta formalmente en parte alguna de los catálogos y memorias consultadas cuál fue el destino que muchas piezas tuvieron. De las colecciones antropológicas, solo un cráneo humano se conserva en el Museo de la Plata, y de la hermosísima cerámica zoomorfa de que nos hablan los citados autores, muy pocos son también los ejemplares existentes. Del instrumental de hueso están las piezas más importantes. El cráneo perteneció a la Sociedad Científica Argentina y las colecciones arqueológicas fueron donadas al museo por el doctor Estanislao Ceballos. En la región nuestra era un poco la aventura, digamos, de distintas generaciones de jóvenes justamente ir al túmulo, al cementerio, culturalmente era el cementerio indio para Campana, ¿no? Sí, entonces, bueno, porque, digamos, salieron varios entierros humanos ahí. Y esa era, digamos, la postura, y era la búsqueda del souvenir, ¿no? Ahora, eso era, digamos, algo cuasi inocente de los jóvenes de ese momento. Pero lo que es notorio, digamos, la reducción del material en función de lo que fueron las primeras excavaciones de Pico y Ceballos, ¿no? O sea, cómo ha ido reduciéndose el material y qué es lo que ha pasado con ese patrimonio, ¿no? Sí, digamos, hay un conjunto de materiales que estaban destinados a la formación del Museo de la Sociedad Científica Argentina que están extraviados, digamos, están perdidos. Tal vez en algún momento aparezcan o realmente se perdieron, ¿no? Porque era una cantidad importante, según los informes de excavación de Ceballos y Pico, que no llegaron al Museo de la Plata y estaban destinados para formar ese museo, y después ese museo, digamos, no se formó, pero los materiales no quedaron en ninguna institución que por lo menos se conozca. Tal vez están en algún lugar sin etiqueta, sin procedencia, y no se sabe que son del túmulo, o están en algún lugar y aparecerán, no lo sé. Nosotros encontramos, digamos, el material de acá del Museo de la Plata, que está bastante, digamos, están en los catálogos y demás. Este es el catálogo donde se menciona la presencia de los materiales del túmulo de Campana, hecho por Torres en 1915, y había un registro que estaba el material en la institución. Pero después hay algún material también del túmulo de Campana en el Museo Etnográfico. Un poco la función de la sociedad científica era justamente evitar que los materiales salieran fuera del país, ¿no? Y parte también de las misiones que ha hecho el Museo de la Plata en distintas partes del país fueron esas, digamos, evitar que en ese momento que varios museos de distintas partes del mundo se llevaban materiales arqueológicos de la Argentina, controlar un poco esa salida de materiales, que era bastante común.
En 1971, el arqueólogo Ciro Lafón retoma el trabajo de Pico y de Ceballos y realiza nuevas excavaciones en este lugar. Encuentra nuevo material arqueológico y este es llevado al Museo Etnográfico dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entre el material aportado hay piezas arqueológicas que fueron provistas por un grupo de jóvenes vecinos campanenses, nucleados bajo el nombre de Grupo Granma. El gran maestre. Un poquito sí. Eso está. ¿Eso está? Sí. El Zoom está y el gimbal está. Todo grabando. Bueno, va. Yo creo que lo nuestro fue un grupo espontáneo de jóvenes locales que tenían alguna inquietud. Todos veníamos de formaciones diferentes y de antecedentes distintos. Todo lo que tuviera que ver con la historia del lugar, que por supuesto la historia emblemática era la de Fumier, generaba inquietudes. Yo por ese lado entré en la búsqueda de algunas cuestiones de la historia local. Pero en un momento determinado mi abuelo se muda a la calle Rawson, así que ahí convergimos un grupo de muchachos que cada uno aportaba en los largos debates nocturnos, hablando de cualquier cosa en la vereda, las anécdotas de lo que se sabía del túmulo y del misterio que había detrás de esta cuestión del cementerio indígena y de los pobladores locales originales y de un montón de otras cosas que daban vuelta en el imaginario colectivo en aquel momento. Pero bueno, lo cierto es que en marzo del 71 armamos un grupo de investigación que se llamó casualmente Grupo Granma. Recuerdo, acá está Tito Rossi, que era un poco el mentor ideológico de toda la cuestión, Toto Acosta, que era un poco más el proactivo ejecutivo, José Parapar, que José era el más intelectual, vamos a ponerle, de toda la cuestión, Guillermo Guasconi. Arrancamos y un día fuimos al túmulo a hacer la investigación del lugar. En el año 71, gobierno de Lanuse, militares, momento difícil de la Argentina. Sí, pasabas por el Tolueno. Pasar por el frente del Tolueno, 5 tipos con palas al hombro caminando por la vía no era muy seguro que digamos, cantidades de restos que se fueron recogiendo. De hecho hay un acta que hicimos posteriormente del relevamiento un acta que también la tengo acá, que por ahí me gustaría que en algún momento la publiquen. Fíjate qué interesante, decía 1237 trozos de vasijas con variados diseños y grabados, 256 puntas de flechas y dardos, 111 piedras y colmillos, 3 hachas de piedra, en realidad tampoco eran tan precisas, pero se notaba que eran instrumentos para cortar, y muchos restos. Acá figuran 65 restos humanos, pero recuerdo que inclusive quedaron en cajas enteras de restos que eran fragmentos de huesos, de algunos se pudieron armar, o recomponer algunas cabezas, alguna cosa de ese tipo. Y finalmente, todo lo que se juntó, una vez que se había hecho toda esta profunda clasificación, se metió en bolsas, prolijamente ordenado, pero era lo que podíamos hacer nosotros en ese momento, ¿no? Y se le entregó en aquel momento al que era el director de Cultura, de Musel, y sí, indudablemente las bolsas que recibió Lafón, las bolsas de los chicos éramos nosotros. Además, hay materiales cuyos rótulos indican que en el año 1969 se efectuaron sondeos y pequeñas recolecciones de superficies en el sitio 2 y una bolsa del año 1972 que refiere material traído por los chicos, sin más datos. Pudimos confirmar gracias a Laura Giancaglini, docente y vecina de Campana, y un poco también de buena suerte, que material de gran valor arqueológico se encontraba presente en la escuela número 1 de nuestra ciudad. Nos fuimos para la escuela número 1, donde nos reciben 2 directivos, le comentamos lo que estábamos haciendo,
Le comenté que mi madre había sido docente del establecimiento, que hacía muchos años había hecho un trabajo, una exposición con los restos óseos y piezas de alfarería, puntas de flecha que habían donado, cosa que todavía no pudimos comprobar, que había donado Oscar Serrano a la escuela número 1. Entonces, bueno, nos hicieron subir justo ese día, tenían que desalojar la biblioteca porque estaban por remodelar, la iban a demoler, y esa misma mañana que fuimos, habían encontrado una caja llena de huesos, para sorpresa de ellos, porque ni sabían que eso estaba en la escuela. Cabe decir que este material no estaba bien preservado, estaba en cajas, estaba tirado, y no sabemos hoy en qué estado está tampoco. Solo podemos confirmar que existe. Ojalá se pueda exhibir y que esté al alcance tanto de los alumnos como del común de la gente de Campana, porque ni ellos sabían de eso, que fue lo más sorprendente, y que justo llegamos en el día que lo encontraron, porque si íbamos el día antes no tenían ni siquiera conocimiento que se encontraba eso en la escuela. Fuimos a la normal y lo pasemos por la 1, por la ruta. De casualidad venimos medio resignados. Medio resignado. Eso del cúmulo de las manos. Como podrán concluir solos, después de todo lo que hemos hablado en este trabajo, el acceso a este material para el vecino de Campana interesado en la materia, para el vecino de a pie, es muy dificultoso por muchas trabas. Justamente uno de los grandes objetivos que tenemos con este trabajo es ir en el camino de democratizar el acceso a todos estos bienes culturales que nos pertenecen como vecinos de Campana que somos. Una de las mayores deudas de políticas públicas a nivel nacional es la preservación y conservación de sitios arqueológicos. Digamos, hay muchos sitios en el país que se están destruyendo, que no están protegidos, y bueno, y este, que es un sitio con tanta relevancia histórica para la arqueología argentina, merecería ser conservado y no estar, digamos, que cualquiera pueda ir a hacer un pozo, sacar material. El túmulo se encuentra en territorio nacional debido a su cercanía con las vías del ferrocarril, pero lamentablemente se puede acceder a él solamente a través de una propiedad privada que pertenece a la Compañía General de Fósforos, que a su vez es zona de amortiguamiento del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Así que para los ciudadanos de Campana es prácticamente imposible acceder a él para visitarlo o simplemente admirarlo. Primero, no sé, yo lo señalizaría, pero se podría armar una cartelería para la gente que lo visite, porque digamos parte de la conservación depende de la información que tenga la gente del valor que tiene el lugar. Entonces, primero una señalización sería bueno, y lo que sí, esos lugares para señalizar, para que haya un futuro centro de interpretación, tiene que haber, digamos, gente cuidando el lugar.
estando, digamos, frecuentemente en el lugar y protegiéndolo y demás, porque a veces se hacen esos emprendimientos y después quedan un poco a la deriva y nada, termina en el aire. No, y termina siendo contraproducente porque se le dio información a todo el mundo para ir al lugar, que sabe que hay un sitio arqueológico y demás, y después no hay nadie cuidándolo y por ahí termina siendo lo contrario que lo que se buscaba con el proyecto inicial, ¿no? De difundir, de dar a conocer, que digamos que es lo ideal, ¿no? Una pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué futuro es el que pensamos para el túmulo de Campana? Y es un debate que no se puede saldar simplemente en un documental, sino que es un debate que se tiene que dar a nivel social y que creemos que el municipio lo debe fomentar. ¿A qué apuntamos con el túmulo y qué tipo de preservación queremos darles? Y preguntarnos si en un futuro no debemos pensar en un centro de interpretación cultural que visibilice no solamente la existencia del túmulo, sino la existencia de estos primeros pobladores de la cuenca del río Luján y que nos precedieron. Sería lo ideal, y esto lo creemos todos, poder repatriar restos que hoy se encuentran en el Museo Etnográfico y en el Museo de la Plata y sumarlos al patrimonio cultural local. También algo que nos gustaría sería lograr la devolución de algunos restos óseos. Por ejemplo, en el Museo de la Plata se encuentra un cráneo, y volver a llevarlo al lugar de donde fue extraído y enterrarlo, o sea, llevarlo al túmulo y volver a enterrarlo ahí. En definitiva, lo que nosotros queremos es que el Estado municipal se comprometa y haga lo que tenga que hacer para que todo el conocimiento y toda la información que hay sobre este lugar y todo el material que hay disponible sobre este lugar sea de un acceso rápido y fácil para todos los vecinos y las vecinas de Campana. Es habitual en el imaginario colectivo, cuando pensamos la historia de nuestra región, la historia del partido de Campana, razonar que todo arranca con la llegada de la familia Costa. Pedro Pico acababa de descubrir uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Argentina. En palabras de Ceballos, ellos se focalizaron en lo más bonito, le plus joli. Típicos materiales de lo que se conoce como la entidad arqueológica Goya Malabrigo. La posibilidad de que no fuera una construcción humana, sino un albardón. Encontramos justamente unas bolsas que se menciona cosas traídas por los chicos. Pero en una de esas, y con suerte todavía algunos descendientes del túmulo sigan en nuestra región y caminen entre nosotros. Ir en el camino de democratizar el acceso a todos estos bienes culturales que nos pertenecen como vecinos de Campana que somos.